Ok, a ver, déjenme acomodar la cámara. Creo que ya. Perdón si sale chueco, espero que no. Pero bueno. Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Pues continuando con esta cuarentena que pues tenemos que seguir hasta los nuevos avisos oficiales. Mientras pues a, a seguir trabajando desde casa, ¿no? Que pues es parte de la continuidad de esta materia. Y el tema de hoy me parece muy interesante en el sentido de que nos va a permitir seguir haciendo concreto y ejemplificando el tema del discurso. Yo sé que de alguna manera ha sido el tema recurrente en el que hemos desarrollado el semestre, sin embargo es el punto central, pero cómo este tema del discurso, que noto que cada vez lo van comprendiendo y lo van aterrizando mucho mejor, dependiendo de las posturas teóricas que pues a las que más son afines, ¿no? Particularmente en el caso de Michel Foucault, que también es quien más se revisa en, en la UACM. Michel Foucault es un autor muy recurrido, sobre todo pues en esta cuestión del discurso, pero como lo hemos visto, pues hay otros tantos autores que también van a desplegar este tema del discurso, y mi insistencia es que esta temática, esta gran categoría del discurso, no solo se quede en lo abstracto, sino que podamos llevarla a un plano concreto y ejemplificado. Y parte del temario eh, que indica eh, el- la materia y la asignatura de salud comunitaria 2 tiene que ver con los medios de comunicación, que si bien hemos hecho una revisión y que también en sus ensayos lo han hecho, esta importancia de los medios de comunicación en cómo desde su, desde su lugar, desde su posición, van a transmitir este discurso, van a sostenerlo para algunos autores como Paul Ricoeur van a decir, por ejemplo, que pues existe la posibilidad de que los medios de comunicación construyan un discurso y lo produzcan. Para Foucault no, para Foucault pues va, simplemente los medios de comunicación van a ser un dispositivo, un mecanismo por el que se van a estar reproduciendo los discursos constantemente. Y en cuanto al tema de la salud, me gustaría que pudiéramos desplegar y analizar el tema del VIH en México y el impacto de los medios de comunicación. Principalmente porque eh, el tema como lo diseñé es el caso del VIH-Sida en México, el discurso experto y la moralidad. Y cómo este discurso experto y la moralidad se vehiculan a través de los medios de comunicación desde la aparición del VIH en México. Y no solo en México, sino en el mundo, pero lo que nos compete más es el caso particular de México. Me gustaría contextualizar primero cómo esta epidemia del VIH, que también hemos estado hablando de pandemias, de epidemias, de enfermedades, de catástrofes, pero creo que es un buen momento para hacer esta reflexión, y sobre todo porque el VIH tiene en cuestión de medios de comunicación buenos materiales que se pueden analizar y que me gustaría que fueran analizando, ¿vale? ¿Cuál es el contexto? El contexto histórico en el que el VIH va a hacer su aparición es un momento cultural muy agitado y un momento social muy agitado, por lo menos en Estados Unidos y Europa, que es donde empiezan estos primeros casos en Estados Unidos, posteriormente en Europa. Bueno, hay algo muy importante. El virus del VIH, con estudios, registros y análisis moleculares, detectan eh, que en África por los 50 ya había un ancestro del virus que no era con el nivel de mortalidad y fatalidad
que empezaron a tener los casos que aparecieron en los años 80, particularmente en el 81. Pero bueno, como siempre, cuando una enfermedad surge o se hace visible en contextos europeos o gringos, es cuando empieza como la alarma mundial. En el video de Paco da Drummer, de mi colega, justo él hace ese énfasis en que el coronavirus empieza a tomar relevancia mundial cuando se eurocentra, es decir, cuando aparece en Italia y en España esta gran alarma, es cuando empieza a causar una conmoción en el mundo. Pero antes, ¿a quién le importaba China? ¿A quién le importaba Wuhan? A nadie, al menos se veía muy lejano, lo veíamos muy lejano, pero cuando se eurocentra, cobra una relevancia, y eso sucedió de igual forma con el virus del VIH. Sin embargo, toma otra serie de características que son las que me gustaría ir desplegando, porque ahí es donde entra esta parte del discurso experto y la moralidad, y cómo el discurso médico también va a ser ese vehículo de la moralidad del momento, una moralidad burguesa, una moralidad cristiana, una moralidad conservadora, que va a sentar una serie prejuicios de género, prejuicios raciales, sobre las personas que son portadoras del virus. Durante la década de los 60 vamos a identificar, por lo menos en Estados Unidos, o al menos de este lado del continente, también en Europa, una agitación en muchos sentidos, ¿no? Una agitación. Y digo en Europa y en Estados Unidos porque, como les decía, que se hace visible cuando es ahí. En América Latina también estaban pasando cosas muy, muy interesantes en los 60, sobre todo porque recordemos que los 60 es una década de agitación social. Movimientos feministas, liberación homosexual, movimientos antirracistas para la abolición de la esclavitud, movimientos estudiantiles. El 68 no fue un acontecimiento solamente en México, también sucedió en Francia, sucedió en Brasil, sucedió en diversas partes de esta agitación social, porque había una movilización en muchos sentidos por esta búsqueda de estos nuevos ideales, que tienen que ver pues también con la expansión de las ciudades, con la urbanización, esta nueva esperanza de vida para las familias en la década de los 60, esta nueva esperanza de la familia en la ciudad con un estado de bienestar y la búsqueda de derechos. Y con todo este contexto que entre los 60 y los 70 se da, de esta visibilización, esta lucha agitada, es este antecedente en el que va a aparecer va a ser su aparición el VIH, y va a remover completamente la lucha principalmente de las personas homosexuales y trans. Imagínense, está toda esta agitación, está todo este pro de derechos, las primeras marchas homosexuales, trans. En México la primera marcha sucede en 1978, no propiamente marcha, que en ese momento muchos grupos diferentes se nombraban homosexuales. Pocos asumían la palabra gay porque pues la consideraban pues que venía del extranjero, y no se asumían así. En 1978, en la conmemoración de los 10 años de la matanza de Tlatelolco de los estudiantes, sale un grupo públicamente autodenominado como homosexual, y ahí podemos ver el primer referente en la ciudad, por lo menos en la Ciudad de México, de una aparición pública. Ya posteriormente, con las marchas de San Francisco, que se empieza a replicar en otras partes del mundo, pues ya las marchas se convierten propiamente con un objetivo en pro de los derechos de la liberación gay y trans, porque las personas trans fueron quienes, como siempre, con toda su interés y con toda su rabia, son, al menos en Estados Unidos, que le dieron voz y fueron quienes se enfrentaron primero a estos disturbios policíacos y de discriminación. Pero bueno,
Ese es el antecedente de 60s, 70s. Y en 1981 aparecen los primeros casos de VIH en Estados Unidos. Esto causa muchísima preocupación porque pues no, los diversos síntomas no estaban catalogados, no estaban registrados, pero empezaron a encontrar patrones comunes, ¿no? Principalmente que eran varones homosexuales quienes eran portadores de este virus. Y pues evidentemente ahí aparece el primer prejuicio, porque si son varones homosexuales, vamos a pensar la moralidad, no sé si de llamarle de la época o la moralidad del contexto, pero pues una moralidad que, a pesar de que Estados Unidos, en San Francisco, Nueva York, que son donde aparecen los primeros casos, pues son ciudades multiculturales de aceptación, también hay que pensar que no todo Estados Unidos es así. Tiene lugares muy conservadores y población conservadora muy arraigada. Y pues esto se convierte en un primer estigma y un primer prejuicio, que es hacia los varones homosexuales. ¿Qué sucede en México? En México aparecen los primeros casos en 1983. Los primeros casos de varones de clase alta y con altos estudios profesionales que fueron a Estados Unidos a estudiar, regresan y empiezan a mostrarse estos primeros casos, ¿no? En cuestiones clínicas. Ya para el año 85 se empiezan a registrar los primeros casos de VIH en mujeres, pero estos se deben a transfusiones sanguíneas por cuestiones que tienen que ver con el parto, ¿no? Estas transfusiones sanguíneas en estos contextos. Pero posteriormente la epidemia, porque ya se considera epidemia para el 85, sobre todo porque la alarma fue que en Dinamarca y en Francia aparecieron estos otros casos, ¿no? Ya empezaron a aparecer en otras partes del mundo y para la época, mediados de los 80, pues ya no solamente son varones homosexuales en México, ya son usuarios de drogas inyectables, ya son amas de casa que solamente que tenían una vida sexual monógama con sus parejas y que sus parejas, como en la actualidad, son quienes les están transmitiendo el virus. Y se habla de una ruralización de la epidemia. Esto tiene que ver con la migración de personas que migran a las ciudades, migran a Estados Unidos, regresan a sus pueblos, tienen relaciones sexuales con su pareja, regresan o se quedan, y empieza en ciertas poblaciones rurales o campesinas a aparecer a transmitirse el virus. Y aquí hay algo bien interesante que es lo que me gustaría remarcar, de por qué el VIH, al ser que produce una enfermedad, que el virus que produce una enfermedad, un síndrome, que es el SIDA, eh, tiene una serie de características que en términos culturales y sociales sostienen significados muy fuertes sobre el cuerpo y sobre la sexualidad. Que esos significados pues están, si lo vemos en términos del discurso, están producidos por estos discursos, eh, el discurso experto, discursos religiosos principalmente. ¿Cuáles son los fluidos corporales que transmiten el VIH? El semen, el líquido preseminal, la sangre, la leche materna y ya dije fluidos vaginales, ya. Semen, líquido preseminal, fluido vaginal, leche materna. Y estos líquidos, pues la mayoría son sexuales, o sea, vamos a pensarlo en el semen y en el líquido preseminal y los fluidos vaginales. Tienen un contenido sexual estos líquidos. O sea, estos fluidos corporales, tienen esta connotación sexual de que el virus en este mecanismo de transmisión sexual produce un estigma muy fuerte, porque entonces justo solo les da a homosexuales o a prostitutas, que es el siguiente estigma, que ya no solo homosexuales, sino también a prostitutas.
o trabajadoras sexuales, que a mí me parece, bueno, habría que hacer una distinción entre prostitución y trabajadoras sexuales, pero bueno, ahorita no lo vamos a discutir, pero la literatura habla pues de la prostitución, ¿no? Y la leche materna. La leche materna, si bien pensaríamos, bueno, ahí no hay un contenido sexual, no en el momento, pero sí previo, porque entonces una madre que es portadora de VIH y tiene un hijo en estas condiciones, la madre carga con un estigma muy fuerte. Y el siguiente líquido, pues, fluido corporal, que es la sangre, ¿no? La sangre en el sentido, pues, se asocia, sí a las transfusiones sanguíneas, pero también a las personas usuarias de drogas inyectables. En el caso de México, el tratamiento antirretroviral tardó en llegar por cuestiones político-administrativas de los gobiernos, es decir, los gobiernos hicieron una pausa. eh, Habría que pensar en el gran estigma que envolvía a este nuevo virus, a esta nueva epidemia, pues que tenía que ver con la homosexualidad, ¿no? Y que muchos grupos religiosos en el momento, grupos conservadores, pues lo veían como un castigo, y eso fue algo que de alguna manera sirvió como herramienta política para grupos conservadores, de decir, ah, ya ven, por toda esa liberación feminista de homosexuales, ya está Dios castigando, ya está trayendo consecuencias graves como una enfermedad y que solamente les da a ellos, ¿no? Esto actualmente lo podemos ver, este discurso no ha desaparecido. Estos discursos reaccionarios y de odio, que no, donde no hay un respeto hacia la diversidad, lo podemos ver en la actualidad con los grupos conservadores ante las luchas feministas, ¿eh? También está eso de estas declaraciones de un sacerdote, no sé si de Guadalajara, no recuerdo muy bien, pues que decía que el coronavirus era a causa de los abortos y me parece que de conductas homosexuales, no sé cómo lo refirió, pero digo, el discurso no ha cambiado mucho, el discurso de odio no ha cambiado mucho. Y entonces en México, con esta pausa que hubo cuando llegan los tratamientos antirretrovirales, pues México entonces tiene que, o se ve en la necesidad de empezar con programas deficientes de prevención y educación sexual. Y pensando pues en una distribución, en un factor que es la distribución desigual de los recursos médicos, es decir, no todos los lugares, las latitudes de este país pues cuentan con, como en la actualidad, con los recursos médicos, hospitalarios, clínicos suficientes para la atención y en ese momento pues imagínenlo, mucho menos, ¿no? Em, ya en 1986 se crea el Comité Nacional de la Prevención del SIDA, que empiezan con una campaña que lo voy a leer, de todas maneras voy a mandar la lectura. Em, Empiezan con una campaña errática donde se comienza en medios publicitarios a distribuir la foto de un cadáver de cuyo pie pendía una tarjeta como en la morgue, con la leyenda murió de sida, y en las cajas de cerillos aparecía también un condón con una leyenda que decía yo no juego con fuego. Evidentemente, pues, este tipo de campañas de prevención, pues, tienen que ver con el miedo a la sexualidad. O sea, el mensaje que están mandando ahí es, pues, no cojas. Así de simple, ¿no? No cojas. Y después estas campañas lo van a hacer más visible, ¿eh? También les voy a mandar unos videos, que es lo que me gustaría que analizaran para la reflexión, que tienen que ver con estas primeras campañas publicitarias, perdón, no son publicitarias, campañas de prevención eh, en los 80s y 90s sobre el VIH. Para el 87 hacen una investigación ahí medio chafona, pero pues bueno, una investigación para conocer las actitudes y conocimientos sobre el VIH. La distribuyeron en periódicos y y las personas voluntariamente llamaban por teléfono y daban sus respuestas sobre
sobre el cuestionario. Y ya con esta información, las siguientes campañas ya informaban sobre los mecanismos de transmisión, las medidas preventivas adecuadas y combatiendo los mitos prevalecientes en ese entonces, al tiempo que se promovía la monogamia como la mejor estrategia preventiva, discurso religioso, y el uso de condones como una alternativa. Y cada anuncio terminaba con la frase: disfruta del amor, hazlo con responsabilidad. Discurso religioso. Discursos conservadores eh, que sostienen la idea monógama, ¿no? Y que la monogamia no tiene nada de malo, ¿eh? En el sentido de que cada quien puede ejercer sus relaciones afectivas con las reglas que mejor le acomoden y de las formas que, que pueda resolver el amor y que pueda resolver la sexualidad, pero no es la única alternativa a la monogamia, y eso es una realidad tan así que si la monogamia fuera un, un vínculo afectivo prolongado, seguro, no sé si llamarle seguro, seguro entre comillas, pues evidentemente las mujeres no serían eh, portadoras de ninguna enfermedad o ningún virus, porque a las mujeres se les exige la monogamia y pues a los varones heterosexuales no. Bueno, a los varones en general, no solamente heterosexuales. Eh, con esto, con esta campaña empieza un nuevo paradigma, ¿no? Y es un paradigma que todavía tenemos bien arraigado y que ustedes como estudiantes deben de despojarlo, y más como promotoras y promotores de la salud, porque es un paradigma caduco, a mi parecer, poco efectivo y que no resuelve de fondo absolutamente nada, y que todavía muchas asociaciones lo traen. Este rollo obsesivo con la información, de este rollo de estar bien informado, de como si tener toda la información ya eso te hiciera inmune a cualquier tipo de situación. La información no es suficiente, sí es importante, es un factor, pero la información no promueve la transformación, el cambio estructural y subjetivo de las personas. Es un cambio que tiene que ver con múltiples factores y la información es uno de muchos. Y de ahí viene este rollo de los trípticos, de que con un tríptico, con definiciones, con unos cuantos pasos, con imágenes, pareciera que ya con eso la gente vamos a tener un cambio profundo sobre alguna creencia, sobre alguna actitud o algún conocimiento. No, no es así. Este rollo de los trípticos, cuídenlo mucho, cuídenlo muchísimo, porque yo he notado eso en promoción de la salud, que sí sirve como un elemento, pero no resuelve todo, ¿eh? O sea, en sus proyectos hay que pensar en cuestiones de otro tipo de impacto, donde la información quede como un factor, uno. Ya para 1988, aquí sucede algo bien interesante, y es una campaña en televisión que causó mucha controversia con una cantante que seguramente muchos de ustedes no conocen por su juventud, sus mamás seguro sí, y quienes andamos entre la chavorruquez y la adultez y demás, si la conocemos, se llama Lucía Méndez. Si no, pregúntenle a sus mamás quién es Lucía Méndez, o busquen en Google, sobre todo porque está bien interesante cómo esta mujer que está envuelta en escándalos en ese momento se convirtió en un estandarte moral de de promoción y prevención contra el VIH-Sida. Dobles discursos, dobles discursos. Ahí podemos ver cómo los medios de comunicación usan esto. Sobre todo porque debemos de recordar que para la época la televisión pues era el único medio de comunicación. Solo había una televisora de gran alto impacto que era Televisa, y pues lo que dijeran sus trabajadores, en este caso los artistas, eran una verdad absoluta. Pero esta campaña no duró mucho. Eh, el video se los voy a mandar para que lo revisen también. Es un video que está en YouTube también.
Eh, uh, um, el anuncio terminaba diciendo, el SIDA no es un problema moral, es un problema de salud pública. Eh, esto tuvo una reacción sobre los grupos conservadores bien fuerte porque el secretario de salud posterior a esta campaña tanto del video como de otro tipo de mensajes donde terminaba diciendo esto de que el VIH, el SIDA no es un problema moral. O sea, ahí está diciendo claramente que no tiene que ver con cuestiones ni religiosas, ni de actitudes, ni nada de esto, ¿no? Y el secretario de Salud fue acusado de iniciar la revolución sexual en México y de inducir la promiscuidad. La televisión privada se negó a difundir esta campaña y fue interrumpida posteriormente definitivamente. Un amigo que en su niñez adolescencia vio este anuncio, hace rato estaba platicando con él y le mandé el video porque la verdad se me hace nefasto, nefasta la campaña y me dice que él se acuerda mucho que él sí se acuerda de ese anuncio y que no salía en la televisión en la tarde, en la mañana, que salía a altas horas de la noche y que él lo vio pocas veces justo porque después pues se prohibió. Esto para el 88. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Este video va a ser breve. Y digo breve porque los otros han durado más. Porque quiero que revisen esos videos. Quiero que el resto del tiempo que solemos ocupar en los videos lo podamos ocupar checando los videos para su análisis. Perdón, perdón. Ya después de que se retiró el... bueno, y con esta controversia los periódicos... Uy, perdón, se movió. Perdón. Con esta controversia los periódicos empezaron... hubo alrededor de 1500 eh, artículos a favor y en contra de esta campaña que les comento. Posteriormente hubo un silencio en cuanto a campañas. Hubo un silencio porque en el 88 estaban las elecciones presidenciales y pues era más importante para los gobiernos la elección presidencial que el avance de la epidemia en México. En 1988, este programa de prevención cambia de nombre. Bueno, perdón, este Comité Nacional de Prevención del SIDA del 86 en el 89 cambia a CONASIDA. Y este programa nacional de prevención contra el... hay un programa nacional de prevención contra el SIDA del 90 al 94. Y posterior al surgimiento del CONASIDA, surge el primer foro, un primer foro sobre SIDA con diversos especialistas, grupos de organizaciones civiles y de gubernamentales y de otros sectores de la sociedad, y pues empieza una campaña enfocada a la información y en las mujeres como un grupo nuevo de riesgo que deben exigir el control a su pareja. Las campañas iban enfocadas en eso. Y aquí hay una problemática. Las mujeres que han exigido el condón a su pareja, de entrada unas no lo hacen, pero no porque sean tontas, porque tengan miedo, sino porque sus parejas reaccionan violentamente. Porque muchos dicen, pero es que ¿por qué me estás pidiendo condón? Pues con quién te estás acostando tú. O sea, son hombres que no asumen su responsabilidad y mujeres que no pueden exigirle el condón a su pareja por una constitución subjetiva muy fuerte que tiene que ver con roles y estereotipos de género, con machismo. Estos videos de 1989 me gustaría que los vieran. Son los que les voy a enviar para que puedan checarlos, puedan revisarlos y con base a eso hacer su reflexión eh, de este video. Esta va a ser la primera parte porque estas campañas tuvieron diferentes facetas con los años. Ahorita solo nos vamos a quedar de 1986
a 1989 en cuanto a las campañas y ver cómo estos anuncios publicitarios, perdón, otra vez, estos anuncios de campañas no son publicitarios, bueno, sí, para los condones que seguramente y si empezaron a retomar o a resurgir su publicidad. Hay un dato importante. Eh, Fue la primera vez que en televisión abierta se nombró y se dijo la palabra condón, que fue muy fuerte para la época, ¿eh? Muy, muy fuerte. Y pues bueno, entonces ya hicimos este recorrido histórico, contextual, y de cómo en la década de los 80 se producen estas campañas, y ahí es donde quiero que puedan ubicar los discursos, qué discursos se están reproduciendo, y que los pensemos en la época, o sea, no juzgar la época, es entendible que en la época iba a haber cierto tipo de prejuicios, pero lo importante es que los ubiquen, porque si no ubican los prejuicios que hay en este tipo de campañas, pues quiere decir que entonces el problema no está de todo en la campaña, sino en cómo estamos percibiendo esos discursos o que los hemos normalizado tanto que no creo que alguien a estas alturas pueda pensar que la abstinencia sexual es el mejor método, porque en estos en estos anuncios de campaña, en estas campañas de prevención, eso lo mencionaban. Pero me gustaría que lo revisen, que lo chequen y esto, este video, pues es una primer parte y la siguiente semana vemos la segunda parte de este video para ver este recorrido que ha habido en cuanto a los medios de comunicación, su incidencia en la prevención y la promoción de la salud y cómo el discurso experto y el discurso moral se convierten en ese vehículo para la prevención, entre comillas, porque evidentemente descartan muchos otros factores. ¿Sale? Chequen el video, los videos que les voy a mandar y pues estén al pendiente. Cuídense mucho.